Damos inicio, ¿les parece? Para que podamos... Estamos un poquito atrasados, así que vamos a iniciar el día de hoy. ¿Me confirman? ¿Están viendo la pantalla? Perfecto. Se me perdió. Aquí está. Oremos al Señor. Padre bueno, Padre santo, gracias por este momento que usted nos da, bendito Padre, de poder, junto con mis hermanos, seguir revisando, Señor, continuando esta peregrinación, Señor, en la historia, donde podemos nosotros darnos cuenta de su mano, de su amor, de su cuidado, la perseverancia que pone en nosotros, Señor, para que su iglesia siga creciendo y siga aprendiendo, Señor. Le agradecemos por todo esto, Señor, y le pedimos que todo lo que se hable y todo lo que se diga en este momento y en este lugar sea siempre moderado y acorde a su escritura, Señor. Muchas gracias le damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, bueno, estamos la semana antepasada, ¿cierto? Para hacer un recuento más o menos de lo que nosotros vimos. Estuvimos viendo, ¿cierto? Hablamos respecto al pentecostalismo y ya empezamos a hablar de un netamente, ¿cierto? De este grupo bien peculiar, donde yo creería que de forma bien indirecta, yo creo que ninguno de nosotros tiene una intención, obviamente, de alguna de agrupar, ¿cierto? Y con prejuicio el grupo, pero en realidad cuando hablamos de pentecostal, como que encerramos todo el grupo, el espectro pentecostal, ¿cierto? De la cosmovisión completa del movimiento, y nos dimos cuenta que mientras estábamos revisando algunos distintivos del movimiento pentecostal, hay muchas que no cuadran con lo que fue el principio del movimiento. En este caso ya estamos hablando del pentecostalismo, por un lado el clásico, y por otro lado ya estamos hablando del neopentecostalismo. Dos grupos, obviamente, que viene uno como herencia, ¿cierto?, teológica del otro, pero de que en estricto rigor están totalmente separados. Son al punto de ser irreconciliables. Pero obviamente de que las doctrinas, las prácticas, siguen siendo las mismas, las bases, como en este caso, gracias hermano, como vimos la semana pasada, como por ejemplo, hay distintivos pentecostales como estandartes, ¿cierto? Como lo vimos, que en este caso es Cristo sana, Cristo salva, que son en este caso prácticamente enunciados públicos, que en este caso el movimiento siempre abrazó el rapto de la iglesia, que es también parte de su escatología, ¿cierto? Y es parte de su distintivo. Cristo viene, ¿cierto? De que es también parte de lo que sus publicaciones, ¿cierto? El pentecostalismo clásico ha hecho durante mucho tiempo, ¿cierto? Pero durante el transcurso, en este caso, del movimiento, cambiaron ciertas cosas. ¿Y cómo cambiaron, hermanos? Los hijos justamente de los mismos, los pioneros pentecostales, de los líderes, los primeros fundadores del movimiento, los hijos que llegaron a esta fecha de los años ya 60, 70, empezaron a cambiar un poco la dinámica. La juventud, ¿cierto?, empezó a tener más protagonismo, a buscar otras cosas, a buscar otras alternativas respecto a en torno al culto. ¿Se dan cuenta? Y así es como también nació en este caso el movimiento Jesus People, que es justamente está arraigado en un movimiento hippie. Y eso es lo que quedamos nosotros la semana pasada. Pero no podemos nosotros seguir avanzando sin seguir hablando de ciertas cosas interesantes que en conversaciones también con hermanos me han hecho llegar. Es muy buena esa dinámica porque son cosas de que a veces a uno la ha olvidado. Y son también cosas y doctrinas prácticamente, dogmas dentro del pentecostalismo que son intransables. Como por ejemplo, hermano, la caja la caja o ventana del diablo, hermano. Es el cajón del diablo, ¿cierto? Bueno, estos comentarios, tal vez para alguno que no sepa lo que estamos hablando,
son extremos del movimiento. No todo el pentecostal, o no todos los pentecostales, creen lo mismo, o tienen cierta posición con ciertas cosas, como por ejemplo el postmodernismo, hermano. Cuando hablamos del postmodernismo, estamos hablando de cuando la tecnología empezó a avanzar, cuando ya antiguamente se mandaban cartas, ¿cierto? Después pasamos a los telegramas y las primeras líneas telefónicas, y posteriormente llega la televisión, la señal, la radio. Entonces nos estamos dando cuenta de que el mundo se empezó a informar y a entretener, en este caso en el postmodernismo. Entonces la televisión y la radio pasó a ser un tema tremendo, pero tremendo en la iglesia pentecostal de ese entonces. La iglesia pentecostal, sobre todo de esa época, ¿cierto? A principios del siglo XX, del siglo 30, del siglo XIX, de la década del 20 y 30, tuvo que lidiar con la incorporación de tecnología dentro del hogar. En este caso está lo que habíamos dicho, la caja del diablo, que estamos hablando, hermanos, de la televisión, justamente la que está ahí en la fotografía. La televisión pasó a demonizarse y tener una posición en la iglesia. No todos hablaban de lo mismo, pero en la época era como bien transversal la opinión, en ese entonces, era bien transversal, o sea, diría que la gran mayoría opinaba. Estamos hablando del pentecostalismo clásico, todavía el pentecostalismo no llegaba todavía en ese entonces, pero con la llegada de esto, muchas personas fueron amonestadas, y de hecho había iglesias de que si que tenía radio o tenía televisión no era posible ser parte de la membresía. Si el pastor llegase a llegar a la casa y veía en la televisión, generalmente algunos tenían televisión en silencio, ponían como que era un mueble, ¿cierto?, para que pasara desapercibida la visita del pastor, pero no eran recibidos a la membresía, eran disciplinados, era un tema bien difícil que pasaron en ese entonces. Ahora, obviamente que la situación del postmodernismo ya pasó. La lotería, la Puya Gol, ¿cierto? Para algunos la lotería de estos juegos, ¿cierto?, del azar, ¿cierto?, donde hay premios millonarios. La Puya Gol es muy arraigado a la idiosincrasia chilena, ¿cierto?, donde hay premios, ¿cierto? Y eso tenía que ver también con una doctrina que el pentecostal de ese entonces, y esto lo estamos hablando no por mero simplemente por prejuicio, sino por conocimiento de registro histórico que avalaban estas prácticas. La bendición es de Dios y la suerte es del diablo. Eso es lo que generalmente se hablaba respecto a los juegos de azar o respecto a los juegos en general de azar. Incluso siendo usado para medios de dinero, el juego de azar era muy más visto en el mundo pentecostal de ese entonces. La música secular, ¿para qué decir, por hermano? ¿Cierto? La música secular era negada, no se podía en el movimiento pentecostal. Estamos hablando de circunstancias extremas. No todos pensaban así, pero hubo una época en la que la gran mayoría tenía ciertas tendencias a estos extremismos. Más adelante, en los años 80, 90, el pentecostal, la internet o la tecnología en general era bien alejado, ¿cierto? Hay algunos que prácticamente no tenían internet ni computador ni nada, ¿cierto? Porque ellos tenían una posición respecto a las tecnologías que tenía que ver con abrir una ventana al infierno. Eso es lo que ellos hablaban respecto a esto. Vino o variedades, ¿cierto? Más que esto viene de mucho antes de una cultura de la ley de alcohol, ¿cierto? Que viene del tercer gran despertar, respecto a que la sociedad de ese entonces era altamente alcohólica. Y se cuidaba muchas veces a los hermanos de ese entonces a no consumir. Más aún en países como el nuestro, de que prácticamente hay viñedos por todo Chile. Entonces es muy difícil, ¿cierto?, controlar, mantener, cuidar a los hermanos y entonces se le daba estas cargas de no tomar, en este caso, el vino. O sociedades varias que quiten la atención de la venida de Cristo, hermano. Eso también es una posición bien peculiar, sobre todo con algunos
movimientos pentecostales, nuevamente, no todos, pero que eran más adventistas, ¿cierto? Que esperaban el fin al punto de no llevar a sus hijos al colegio, no educarlos, o si llegaban al evangelio, sacaban a los niños del colegio porque no es necesario que vaya a la universidad. ¿Por qué? Porque viene Cristo. Habían también una posición más de advenimiento, ¿cierto? Como un pentecostal adventista. Pero, y eso lo vamos más adelante, cuando hablamos de advenimiento, es cuando viene la llegada de Cristo, ¿cierto? Y mucha gente tomaba esta posición, la que lamentablemente afectó a muchísimas personas. Yo conozco personas de que dejaron de estudiar porque Cristo viene. Entonces, ¿para qué si Cristo viene, para qué vamos a estudiar, cierto? Bueno, son cosas que ocurrían en ese entonces. ¿Dónde sacamos esta información, hermanos? Justamente en la revista Fuego Pentecostés, que esto es un diario de la década del 30 que circulaba por todo el país. Estamos hablando de aquí de la idiosincrasia chilena, que circulaba en el país, y todo lo que ocurría en la actualidad, el diario lo publicaba, ¿cierto? Y ponía, obviamente, y todas estas prácticas que le estoy hablando respecto a la televisión, la radio, algún comentario respecto a de algún político, algún comentario tanto del social, la época, del momento. Aquí, justamente este diario, o esta revista, en realidad que no es un diario, una revista, esta revista, Fuego Pentecostés, lo abordaba, y era muy común en ese entonces. De hecho, la fotografía que tenemos ahí es de octubre de 1934. Hace bastante tiempo atrás, o sea, 90 años atrás. Tremendo, ¿no? Pero bueno, ahí nos damos cuenta que efectivamente hay datos y hay posiciones, ¿cierto? Que de ese entonces, una realidad totalmente distinta tal vez a la que nosotros vemos hoy, ¿correcto? Y desde esa época, hermano, es donde se criaron los hijos justamente de los pentecostales, del pentecostalismo, que vieron y fueron privados de todo este tipo de cosas, obviamente de que ellos tomaron una posición extrema, del otro lado, no del legalismo, sino que ya del antinomia, ¿cierto? Tomando una posición, alejándose totalmente de estas costumbres, de esta religiosidad, y tomando una posición bastante extrema, ¿cierto? Al otro lado, como bien liberal, ¿cierto? Pero bueno, ese es para un poquito más adelante. Y algo que tenemos que tocar, hermanos, que no tocamos durante todo este tiempo, que es la música en el pentecostalismo. Es clave y es muy, pero muy importante. Prácticamente un distintivo, diría, mundial, que en este caso el pentecostalismo es muy importante la música. Inicialmente, hermanos, y esto es algo tal vez que podemos verlo a nivel latinoamericano muy transversalmente. En la época más o menos de la década del 30, 40, hasta el 60 podríamos decir, el pentecostal era muy tradicional como los otros movimientos protestantes. Había una música religiosa, era una música muy propia de iglesias. Algunos de ellos tenían instrumentos, pero muy pocos y muy selectos, y otros, ellos solamente tenían himnarios. No había nada más. Era muy normal, porque esto viene de una herencia, ¿cierto? De algunos movimientos pentecostales que venían de la mano de los bautistas, o otros por el lado, en este caso, de los metodistas, y venían con esta herencia. La herencia simplemente del himnario. Y dentro de sus himnos hay bastantes himnos que nosotros cantamos, porque ellos recibieron la herencia protestante, pero en el desarrollo de su idiosincrasia propia de las iglesias locales, empezaron a añadirles himnos, empezaron a ser autores de himnos. Por eso hay himnos que el pentecostal canta y que la mayoría de la iglesia protestante no la entona, no las canta. ¿Se dan cuenta? Porque ellos fueron autores. Ahora, otra cosa sería discutir el contenido teológico de ese himno, ¿cierto? Que sería tal vez para otro momento, pero en ese entonces, en este siglo, en esta época, en la década del 30 y 60,
todavía tenía una himnología. Cantaban muchos himnos del metodismo. Y sobre todo himnos americanos, que prácticamente ¿qué es lo que hacían ellos? Traducían el himno, lo encajaban un poco para que sonara bonito, y ya tenían dentro de su himnario tenían un corito más. Ahí tenían himnos, ¿cierto? Posteriormente, después con el tiempo, se añadieron los coritos o los cánticos, que en un principio le llamaban así, pero no habían coros. No habían coros, no existía el coro en ese entonces. Era la iglesia cantando. No habían coros, inicialmente en el movimiento. Su música marcada por una identidad propia de cada país, mimetizando el folclore local con autores locales que agregaban en sus himnarios llamados coros o alabanzas. Eso es muy común y eso se daba en cada país, de que por el folclore y por la forma que se cantaba, se adoptaban ese tipo de costumbres y en este caso se recibía en la iglesia. Pero aún así no habían coros. Prácticamente hermanos llevaban, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero llevaban instrumentos, pero no había un coro establecido enfrente de la iglesia. Se daba simplemente el desarrollo de la iglesia. La misma iglesia cantaba y tocaba, pero los instrumentos eran muy acotados, no era cualquier instrumento. Los pastores de ese entonces tenían mucho cuidado en esa parte. Pero bueno, esto fue muy característico en el movimiento y hasta hoy se ha mantenido con variaciones causadas por la época y la música contemporánea. Y ahí ocurrió, en este caso, un punto de quiebre, fue cuando ciertos ministerios y cada iglesia adoptó, ¿cierto? Ciertos instrumentos y cierta forma de tocar según la época. Antiguamente ocupaban simplemente el himnario, pero después la necesidad de adaptarse y que en realidad la necesidad era que los himnos sean cantados por la iglesia, se dan cuenta muchos pastores de que a veces no cantaban las personas, porque no se lo sabían, no sabían leer, hermano. No sabían leer. Entonces, ¿qué ocurría? Que ahí empezó a crearse el perfil del director de la alabanza, que era un hermano que se ponía acá al frente y empezaba como a ayudar a los hermanos a cantar. Y así empezó a desarrollarse. Y después, de esa persona empezó a involucrarse otras más que también cantaban y ahí se formó ya un coro. En Estados Unidos se formó el concepto de coro eclesiástico. ¿Se dan cuenta? Y eso se adoptó después en Latinoamérica a necesidad también de los hermanos, que muchos de ellos no sabían leer ni escribir. Y los himnos eran bien simples y era muy cantado, muy rítmico, ¿cierto? Cada país es distinto, cada contexto es distinto, y aquí en nuestro país no estuve excepto de eso, y fue bastante peculiar también acá en Chile. Bueno, existen variedad de opiniones respecto a la música. No hay una línea unánime en el movimiento pentecostal y no existe una postura en común con todas las iglesias locales pentecostales. Algunas adoptaron los instrumentos, otros eran cero instrumentos, nada de instrumentos. De hecho, algunos lo consideraban los instrumentos hasta diabólicos. Otros que eran un poquito más abiertos y otros muy abiertos, y que eso fue lo que marcó la llegada de los instrumentos contemporáneos a las iglesias pentecostales, por ese poco cuidado respecto a la música, ¿cierto? Pero bueno, el encargado de la música siempre fue el pastor. No hubo un director de alabanza, no hubo un jefe de coro. En este caso, siempre fue el pastor el que lideraba. Hay algunos que eran más minuciosos, veían la letra, le dan el ok para ser cantado en la iglesia. Pero no había una postura tal vez que hoy en día vemos en la música contemporánea. Pero bueno, les traigo un instrumento muy común de la época que se llama, ¿cierto? Porque no es que dejó de existir, que se llamó el armonio. Es muy, pero muy lindo, hermano. Y este instrumento fue muy común en las iglesias protestantes del siglo XIX. De hecho, en las iglesias protestantes aquí en Chile, varias iglesias, pero protestantes, evangélicas, más de una tenía un armonio. Era muy lindo, era un sonido bien brillante,
bien, es como una especie de piano, pero con un sonido muy brillante y más agudo, y bien suave, hermano, y que era armonioso, por eso se llama armonio, ¿cierto? Armonioso porque da la oportunidad de, era como tenía un sustain natural, que al momento de digitarlo, los hermanos podían cantar y simplemente el que tocaba era, era muy fácil en este caso de armonizar la música y de guiar a los hermanos. Pero en el siglo XIX era muy común el armonio. El movimiento pentecostal en algunos puntos lo heredaron de otras denominaciones, como por ejemplo, aquí en Chile, el metodismo. Los metodistas pentecostales, ¿cierto?, recibieron esta herencia de este instrumento gracias a la incorporación de Hoover, ¿cierto?, Williams, que venía del metodismo episcopal e introdujo el instrumento en la iglesia metodista pentecostal. Pero es parte también de la idiosincrasia pentecostal histórica antigua de ese entonces. Es un instrumento muy utilizado en la época y se caracteriza por un sonido limpio, suave y muy apropiado de la liturgia o desarrollo del culto formal. Muy lindo, hermano. Después busca por internet, se va a escuchar como muy acorde a lo que se espera en un instrumento musical de iglesia. Bueno, coros, instrumentos, ¿cierto? Lo que le había dicho, en síntesis, al inicio del movimiento pentecostal no existía, en este caso, la figura de un coro, y durante el desarrollo del movimiento y la influencia, sobre todo norteamericana, poco a poco las iglesias locales empezaron a adaptar esta posición. Existió inicialmente una oposición en los fundadores ortodoxos. No les gustaba la figura de un coro a los primeros pastores, a los primeros de generar este cambio de estructura, porque es un cambio estructural. Incorporar un coro, a algunos de ellos no les gustaba la idea y por eso adoptaron simplemente mantener un himnario. Poco a poco se introdujo como parte de la identidad pentecostal, que hoy en día, como la fotografía lo vemos, están ya incorporados otros instrumentos como la guitarra, el banjo, la mandolina, el guitarrón, ¿cierto? Hay un instrumento que yo no sabía de su existencia, pero algunos le llaman la guitarra banjo, que es otro tipo de instrumento de cuerda, pero siempre tiene que ver con el contexto histórico y de la idiosincrasia de cada país. Aquí en Chile, mucha cuerda, histórico, ¿sí? El arpa, se ocupaba mucho el arpa también. Y bueno, en otros contextos se introdujo otro tipo de instrumentos que son parte de la folclore de cada país. Los instrumentos varían, como he dicho, según el país, y la responsabilidad de los himnos siempre llegaba, en este caso, al pastor. Siempre era dedicado, en este caso, al pastor. La radio, otra época crucial también, hermano, que mucha oposición también se vio, bastante oposición. Pero en el siglo XX la aparición de la radiodifusión fue un antes y un después en el mundo. Eso está totalmente claro. La radio fue tan importante, hermano, pero tan importante, y la gente, tal vez, a ver si alguno se puede recordar de esto, o lo leyó alguna vez, un programa de radioteatro, así se llamaba, de que hicieron como una especie de radioteatro y que simularon que era el fin del mundo. No sé si alguna vez lo escucharon, lo leyeron por ahí. Y la cosa es de que la gente efectivamente pensaba que era el fin del mundo y hubieron muchos suicidios, hermano. Porque la radio estaba recién integrándose a la sociedad. Y este hombre, no recuerdo el nombre de él, pero pasó a la historia porque en realidad fue tan bien actuado, con efectos especiales en el momento, que la gente pensó que se era acabado de mundo, como se decía antiguamente. Efectivamente, la gente creía en los noticieros, lo que se escuchaba, y la radio pasó a ser a una compañía, sobre todo en ese entonces, en el modelo de familia que había, era para la dueña de casa. La dueña de casa estaba acompañada si pasaba, en este caso, los niños fuera, los esposos fuera, ¿cierto? El modelo de familia de ese entonces. Bueno, generó que entes públicos y privados pudiesen llegar a cada hogar con información, con música, conversación, entretención también, ¿cierto? La gente escuchaba y se sentía parte de la radio. De hecho, esto tal vez lo perdimos hoy en día como capital, pero en el sur, en las regiones, ¿cierto? La radio todavía sigue siendo fundamental y de hecho mucha gente llama porque se siente parte de la radio.
Así que, oye, quiero mandar un saludo, no sé. Pero eso muy difícil se va a perder. La radiofrecuencia, ¿cierto? Esto está en el aire, no necesita ninguna conexión a internet, sino que está en el aire simplemente un dispositivo que hoy en día una radio, hermano, cuesta 2.000 pesos, ¿cierto? 5.000 pesos una radio a pila y ya está comunicándose con el exterior. En ese entonces no, pues, man. En ese entonces una radio era un equipo, creía yo, del porte de la televisión que tenemos acá, ¿cierto? Donde ellos sintonizaban, y para sintonizar en ese entonces, hermano, aquí, era, pero de verdaderamente una obra de ajuste titánica, ¿cierto? Casi un técnico en electrónica para juntar la sintonía, la antena, ¿cierto? Bueno, y fue así como avanzó la comunicación, ¿cierto? Esto generaba a la gente de compañía un espacio para ser escuchados. El desarrollo del movimiento de la radio fue crucial como un instrumento evangelístico. La radio fue crucial para el movimiento, sobre todo el movimiento pentecostal, fue muy importante porque lo utilizaban como un medio evangelístico donde la amplitud y frecuencia moduladas fueron utilizadas. Cuando hablamos de frecuencia y amplitud, estamos hablando de las frecuencias, el ancho de banda de las ondas radiales, AM y FM, ¿cierto? Antiguamente, hermano, no existía la radio FM. Era solamente la AM, y inicialmente AM, y al ser AM tenía mayor, esto es un dato técnico tal vez freak, pero en realidad la frecuencia, la amplitud modulada tiene mayor distancia, hermano, porque va así, un dato ahí como técnico, ¿no? La frecuencia va así, entonces los cerros no son impedimento. ¿Se dan cuenta? De hecho, podemos escuchar nosotros aquí una radio que puede estar en Valparaíso, en varios lugares, pero siempre y cuando tenga las condiciones del tiempo. Y la radio FM es la frecuencia modulada, ¿cierto? Que va en otro lado, en otro sentido de la frecuencia. Entonces, pero eso fue más actual. Tenía mejor audio, mejor ganancia, mejores indicadores técnicos, pero fue importante. Bueno, fue un medio utilizado que hasta el día de hoy, por diferentes círculos protestantes, fue utilizada en este caso hoy en día la radio. Y el movimiento pentecostal no estuvo exento de eso. Ocupó las radios, las estaciones de radio, para poder generar medios de evangelización y enseñanza, etc. Entonces fue muy utilizado ese espacio. Y también la televisión, hermanos. La televisión viene desde hace bastante tiempo, ¿cierto? Ustedes saben de que antiguamente existían simplemente la cine mudo, ¿cierto? Y con la llegada de la televisión pasó del cine, que antiguamente aquí en Chile se llamaba la matiné, por si alguno no lo sabía, la matiné pasó a la casa, ¿cierto? Y habían películas y habían noticieros, ¿cierto?, desde la época, pero no había un programa cristiano. Y fue Pat Robinson, nació en 1930 y 2023, ¿cierto? Y él inició con $5.000 simplemente de capital, inició transmisiones, hermano, y en ese entonces era sumamente difícil tener una... Ahora, hermano, tenemos redes sociales que estamos transmitiendo, estamos grabando, esto es algo impensable en la época. Pero en este tiempo, hermano, este hombre fue el pionero de que fue el primer televangelista, o el primer animador, o el programa cristiano que se llamó el Club 700, así se llamó. Él pasó también a la historia, este hombre, ¿cierto? Pat fue un influyente televangelista, fundador y creador del programa el Club 700. Es considerado el pionero en los programas cristianos y tiene relación con la política conservadora de Estados Unidos. Él falleció, obviamente en 2023, pero era bien considerado en la política en ese entonces. Pero él fue pionero, fue el primer programa cristiano, ¿cierto? Pero bueno, vamos a dejar un poquito el desarrollo, ¿cierto?, de qué es lo que pasó en este espacio, ¿cierto?, esta línea de tiempo, y vamos a entrar a un tema, y que aquí también nos va a dar mucho de qué hablar, respecto al movimiento carismático, o lo que nosotros también conocemos como el movimiento neopentecostal. Y aquí tenemos un nombre, ¿cierto?, y esto viene
nuevamente de Estados Unidos, que es Don Oral Roberts, ¿cierto? Este hombre fue pionero también en el televangelismo, hermanos. O sea, aquí estamos hablando de programas de televisión. Ya no existe el evangelista ya que de calle, ¿cierto? Y aquí estamos hablando de teleevangelista, o sea, con un espacio televisivo, con una audiencia, ¿cierto? Y con cámaras por todos lados, y con micrófonos, esos micrófonos muy antiguos, ¿cierto? Que quería que fueron uno de los mejores, ¿cierto? Con muy buena capacidad, ¿cierto? Pero en ese entonces era muy difícil, pues, hermano. Muchos recursos se necesitaba para poder llegar ahí. Pero bueno, estos hombres sí lo tuvieron. Su ministerio se centraba, escuchen bien, con este hombre, con Oral Robert, la sanidad divina y la teología de la prosperidad. Y fue uno de los primeros en utilizar la televisión como medio para difundir su mensaje. Toda su infancia lo pasó en pobreza extrema. Y él también experimentó una enfermedad que fue tuberculosis, que en ese tiempo, en ese entonces, no estaba erradicado como hoy. La tuberculosis, de hecho, tuve un familiar yo, un tío abuelo en el pasado, y en los años 40 él falleció de tuberculosis. En los años 40, 30, en este tiempo, 40, 30, 50, todavía no estaba erradicado la tuberculosis, era bien difícil la situación. Bueno, según su propia biografía, este hombre fue sanado por un ministro pentecostal de la santidad, lo que llevó a buscar hacer, en este caso, él querer ser pastor, en estricto rigor. Ahora, hay cierto eslogan que él empezó y que muchos empezaron a imitar. El televangelismo, hermano, requiere muchos recursos. ¿Por qué? Porque es un espacio, es mantenimiento, es señal, son permisos en este caso a la entidad de la telecomunicación de Estados Unidos, ¿cierto? Son permisos, son licencias, son equipos por detrás, ¿cierto? Porque no son personas no expertas, sino son ingenieros que ellos hacen todo para poder capturar la imagen y audio, ¿cierto? Entonces, bastante dinero que circula en todas estas en estos programas de televisión, ¿cierto? Y aquí empezó, hermano, a formarse lo que nosotros hemos escuchado tal vez en varias oportunidades y que nos llevaron a tomar para algunos bastantes decisiones en nuestras vidas respecto a la fe, ¿cierto? Todo lo que puedas concebir y creer, lo puedes hacer. ¿Se dan cuenta? Bueno, su nombre comenzó a ser famoso, Oral Roberts, e inició un ministerio de sanidad en 1947, hermanos. Hermano, esto es posterior ¿a qué? A la Segunda Guerra Mundial. El periodo del Valle de la Paz. Muchos lo dicen así, porque después de la guerra viene un periodo de paz. Los años 50 fueron, pero un dulce de leche en este caso para Estados Unidos, en los años 50. ¿Por qué? Porque por guerra, hermano. No había nada más que hacer, no había más conflictos, había simplemente en Estados Unidos, ¿cierto? Había bastante prosperidad. En 1555 comenzó un programa semanal de televisión con la idea de llevar la sanidad a los hogares de aquellos que nunca habían asistido a campañas de sanidad. Llegó a ser conocido por el 84% de los ciudadanos americanos. Y él, ¿cierto? Oral Robert, el pentecostal más universalmente conocido. En unos 20 años organizó más de 300 campañas, orando personalmente por millones de personas entre 1947 y los años 60. Entonces, este hombre también marcó una generación. Marcó en este caso una tendencia del prototipo de evangelista. Ya no era necesario a través de la televisión hacer campañas tal vez afuera, sino que simplemente las personas, en este caso la gente, el norteamericano, tenía por promedio una televisión por hogar. Era muy común tener televisión para los Estados Unidos. Acá en Chile llegó mucho tiempo después. Y en Latinoamérica, ¿cierto? Pero en Estados Unidos era muy común entonces tener televisión. O sea, ¿era caro? Sí.
pero era accesible. O sea, ellos podían hacerlo. Entonces, él, con este ministerio, pudo llevar, en este caso, este mensaje de la prosperidad a los hogares norteamericanos. Ahora, hay ciertas cosas que podemos nosotros hablar respecto al movimiento neopentecostal y carismático, porque aquí hay que ya ser crucial, hermano. Aquí estamos pasando y dejando un poquito atrás, porque vamos a seguir hablando del movimiento pentecostal, pero ya tenemos que hablar del pentecostal que hemos estado hablando hasta el momento, como el pentecostal clásico, que no tiene nada que ver con el neopentecostal. Entonces ya nuestras palabras tenemos que ajustarlas a nuestro conocimiento de que cuando hablamos del movimiento carismático, la prosperidad, ya no es el movimiento pentecostal, sino que es el movimiento neopentecostal o movimiento carismático como tal. Y lo demás, ¿cierto? A lo más antiguo podríamos decirlo el pentecostalismo clásico, para que hagamos estas diferencias, porque esas incluso pueden ser injustas. Son injustas porque el pentecostal no se cree de la prosperidad. Un pentecostal clásico, tú le hablas de la prosperidad, lo tiene súper claro y él sabe de que eso es simplemente herejía. Y eso está en contra de su movimiento porque ellos tienen otros pilares distintos al neopentecostalismo. Entonces, para ser bien justos con ellos mismos, ¿cierto? Con el movimiento pentecostal, tenemos que hacer esta diferencia. Ahora, la teología del movimiento de carismático tiene sanidad divina. Dios, escuchen bien, tal vez les haga sentido o tal vez han escuchado esto de alguna persona que hayan conocido, algún ministerio que hayan conocido. Dios quiere sanar físicamente a las personas que tienen fe. Yo eso lo he escuchado y de hecho me di cuenta de que yo de mi cuna fui neopentecostal. Porque yo escuché justamente de que un cristiano debe, o sea, Dios tiene que sanar. Una fe sobre una fe. ¿No han escuchado eso? La fe sobre la fe. Es como una doble porción de fe, hermano. Es como bien extraño, pero sí. Ellos ven que literalmente tienen que ser sanados. Y si no son sanados es porque algo está haciendo. Incluso se dan cuenta de que hay ciertos movimientos pentecostales clásicos de que tal vez se distancian un poco de esto, de la prosperidad, pero hay ciertas cosas que sí se adoptaron. No todo, pero hay ciertas cosas que sí, como por ejemplo esta. La teología de la prosperidad. La prosperidad material es una bendición que se recibe mediante la fe, la obediencia y la generosidad. O sea, mientras tú tengas buenas obras, el Señor te tiene que bendecir. ¿Cómo va a estar siempre? Y es una posición muy americana, muy del sueño americano. ¿Correcto? Tiene que irte bien. ¿Cómo puede ser así posible? Yo he escuchado comentarios así, pero ¿todavía sigue trabajando en el mismo lugar? Una persona, escuché ese diálogo. Tiene que ser jefe ya. No cola, sino cabeza. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? Tergiversando, en este caso, la palabra del Señor. ¿Cierto? Esa es teología de prosperidad pura, hermano. Bueno, punto de contacto. La fe puede activarse, escuchen bien, a través de actos simbólicos o tangibles. ¿Quién se recuerda de los encuentros, los reencuentros, los reencuentros, los reencuentros? Sí, de acá viene. Pero este punto de contacto, que así se llama como en la posición que ellos tienen, es de activar la fe. Y la fe se activa con un acto simbólico, por ejemplo, con un quemar, sobre todo esto, se ocupa mucho el fuego, de quemar una prenda que eso te recuerda tal vez a tu vida pasada. Papeles. Un papel tal vez de decir tu pecado y después colgarlo en una cruz o quemarlo en una fogata. Esos son actos simbólicos, son actos proféticos. ¿Se dan cuenta? Que después poco a poco, bueno, aquí puntualmente todavía no estaba el concepto de apostólico profético. No estaba todavía ese concepto inserto todavía acá, pero después con el tiempo se va a empezar a desarrollar, sobre todo en Latinoamérica, muy fuertemente. Bueno, el evangelio completo es otra teología de parte de ellos. El evangelio abarca la salvación espiritual
la sanidad física y la prosperidad material. O sea, si a ti te va mal en el trabajo, te despiden, es porque realmente no soy salvo, hermano. ¿Se dan cuenta? Entonces, es una teología macabra, satánica, y que muchos evangélicos lo abracen sin saber de dónde vienen. Tal vez muchos se distancian del movimiento de la prosperidad. No, pues, prosperidad, dinero, que son magnates. Sí, pero hay ciertas cosas que también se han adaptado en silencio y se piensa que es pentecostalismo clásico. Y no es pentecostalismo clásico. La oposición al neopentecostalismo, ¿cierto? Para muchos círculos pentecostales era importante tomar distancia a todo lo relacionado con la televisión. Y eso también involucra también a estos movimientos. La iglesia electrónica, así se llamó, la iglesia electrónica se presentaba como una abierta amenaza para el pentecostalismo clásico, producto que feligreses tenían un discurso religioso evangélico, bíblico, neopentecostal en su mismo hogar. Inducía a quedarse más en la casa que ir a la iglesia. ¿No pasó algo muy parecido hace unos años atrás? Bueno, la iglesia electrónica inducía a la secularización interna del pentecostalismo y eso generaba también una migración a las iglesias antiguas pentecostales, obviamente que ellos se autodenominaban como la senda antigua, ¿cierto? Y migraban a estos ministerios de prosperidad, porque era más llamativo, ¿correcto? Pero hay diferencias, hermanos, que quiero y quisiera como seguir hincando un poco el diente, como se puede decir. Como por ejemplo, y yo creo que lo vamos a dejar hasta aquí para no seguir avanzando, y vamos a darle, en este caso, una oportunidad para las preguntas y comentarios. Las diferencias en los principios pentecostales, por ejemplo, el pentecostalismo clásico, Cristo salva, Cristo sana, nos bautiza, en este caso, bautiza en espíritu, en lengua, ¿cierto? A eso se refiere, y viene otra vez. O sea, Cristo viene. Eso es lo que las consignas, se me había olvidado esa palabra. Esas eran las consignas antiguas pentecostales, antiguas. ¿Correcto? Ahora las consignas de neopentecostalismo, la ley de la atracción, ¿cierto? El pensamiento positivo. Es crear las cosas positivamente. No, tienes que pensar de que te va a ir bien y te va a ir bien. Eso es pragmatismo, pues, hermano. ¿Correcto? Mente sanadora. Antropocentrismo, ¿cierto? No tiene que ver con la gloria de Dios, sino que tiene que ver con mi bienestar primero. La prosperidad, que ya sabemos ya a lo que se refiere, y si no, un leve comentario, o sea, la necesidad de tener dinero y que ese dinero se pueda entregar al ministerio porque se va a devolver esa inversión. Es prácticamente como unos fondos mutuos, hermano. En este tipo de iglesias, ¿se dan cuenta? Se piensa que hay una respuesta de parte de Dios. Si uno da, viene el doble. Es como una inversión, ¿cierto? Y eso, obviamente, no tiene nada que ver. Y la ley, esa era esa parte que es la ley de la compensación. Totalmente diferente. Cosas en común. Manifestaciones, lenguas. Algunos de ellos danzan. Profetizan, ¿cierto? Que son parte del carisma, ¿cierto? Parte de lo que ellos creen respecto a los dones. Pero en su esencia son muy diferentes en su materia prima, ¿cierto? En su médula, en la composición de las doctrinas, son totalmente distintos. Ahora, sí lo que hay que decirlo, de que a causa de la no claridad del pentecostalismo clásico y no estar preparado, ¿cierto?, en todas las materias teológicas respecto al secularismo, a lo que estaba viviendo en ese entonces la sociedad, es que se generó el neopentecostalismo como en respuesta a eso. ¿Cómo lo podemos ver? El pentecostalismo, como comentario final, el pentecostalismo, si bien es cierto, estos comentarios más a nivel de la sociología, ¿cierto?, bajo la óptica de la sociología.
El pentecostalismo, si bien es cierto, hay una enorme diversidad de iglesias pentecostales, la base teológica es la misma. Además, es propio en los sectores populares. Su diferencia radica en interpretaciones de ciertas partes de la Biblia o en las formas como llevar a cabo sus ceremonias, lo que responde a diferencia de forma, pero no de fondo. Era una unanimidad que había en el movimiento. Ahora, el neopentecostalismo responde a grupos más nuevos dentro del movimiento evangélico, se caracterizan por ser propios de estratos sociales medios y medios altos. Y aquí no solo extractos pobres, sino que aquí la escala social ya más alta. Además de tener una postura de separación con la sociedad y la política, enfocándose solamente en el fortalecimiento de la familia y de la autorrealización personal. Terminamos, hermano. ¿Dudas, consultas, preguntas, opiniones, hermana?